¿Se lo recuerda? ¿Cómo nos ama Jesús? No sé si quieres cantarlo. ¿Cómo nos ama Jesús? Su vida dio, ¿qué más podía dar? ¿Cómo te ama? ¿Cómo me ama? ¿Cómo nos ama Jesús? Digamos una vez más. ¿Cómo nos ama Jesús? ¿Cómo nos ama Jesús? Su vida dio, ¿qué más podía dar? ¿Cómo te ama? ¿Cómo me ama? ¿Cómo nos ama Jesús? Y ese mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario, cuando Él se fue, Él dijo: no os dejaré huérfanos, sino os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros. Y de eso queremos hablar en esta tarde, con eso en mente, de que Él nos ama tanto, de que Él dio su vida, Él entregó toda su vida por nosotros, y al partir de esta tierra, Él envía al Espíritu Santo para que no esté con nosotros, sino esté en nosotros. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es el Dios Espíritu. Y qué gran bendición que Cristo, cuando ascendió, envió al Consolador, al Dios Espíritu, para que Dios habite dentro de ti y habite dentro de mí. La semana pasada hablábamos acerca de los dones del Espíritu y mirábamos para qué era el propósito de los dones, y mirábamos que algunos de los propósitos son para el bien común. Es para el bien común de los hermanos. Otro de los propósitos es para la edificación. Otro propósito es para exhortar y para consolar. Y todo miramos que en los propósitos de los dones del Espíritu es para traer algo bueno para nuestra vida. Es para edificarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para confirmar. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae sus dones, que los hemos mencionado: el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero cada uno de estos dones es para la edificación de la iglesia, es para tu edificación, porque sabemos que dice la palabra que el que habla lenguas habla misterios, pero habla para su edificación. Y el Señor envía al Espíritu Santo para que nosotros recibamos estos dones del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero el Espíritu Santo, cuando lo vemos en la figura, cuando va el siervo de Abraham por la novia para Isaac, cuando él va a traer a aquella mujer, él lo que lleva dice que le pone 2 brazaletes. Y esos brazaletes representan los dones del Espíritu. Cuando el Señor envía al Espíritu Santo a preparar la novia, el Espíritu Santo va a querer adornar la iglesia. Él lo que va a hacer es adornar la iglesia. Y una de las maneras que adorna la iglesia es por medio de sus dones. Por medio de los dones, de los 9 dones, Él va a adornar la iglesia. ¿Cuántos aquí anhelamos que Él adorne nuestra vida? Amén. Que Él nos dé de sus dones. Como te digo, no es para condenar, no es para enjuiciar a alguien, sino que es para el bien común de la iglesia.
Y leamos ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y mirábamos algunas cosas de las cuales no debemos de ignorar en nuestra vida. Cosas que la Biblia mismo, el apóstol Pablo nos habla acerca de no ignorar ciertas cosas en nuestra vida. Pero acerca de esto, del don, de los dones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo quería que la iglesia no ignorara acerca de los dones del Espíritu Santo, de cómo operan, de cómo trabajan, de para qué, cuáles son sus propósitos. Y leamos ahí en el versículo 8, dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidades de clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Cuando hablamos de los dones del Espíritu o de la manifestación de los dones del Espíritu, la voluntad de los dones, pongámoslo así, que los dones se van a manifestar no conforme a nuestra voluntad, no conforme a la voluntad de un hombre, no conforme a la voluntad de una persona, sino que la manifestación de los dones es conforme a la voluntad del Espíritu. Él es el que te puede dar la manifestación de un don, pero Él lo hace conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Él lo hace como Él decide hacerlo y con quien Él decide hacerlo. A veces nosotros vemos que alguien tiene un don y nosotros anhelábamos ese don y le decimos al Señor, sí, pero ¿por qué se lo diste a Él y no a mí? No sé si le ha pasado a usted. A mí, yo sí me voy a sincerar con usted, a mí sí me ha pasado. Yo en una ocasión le pedí al Espíritu Santo que me diera los 9 dones, ya que se manifiesten en mí los dones, el don de sanidad, de milagros, de todos los dones yo quería, y si había más, hasta más. Pero entendiendo en la palabra me di cuenta que el Espíritu Santo distribuye o da a cada quien conforme a su voluntad. Y si Dios te dio un don, si el Espíritu Santo te dio la manifestación de un don, es porque Él estaba dentro de su voluntad hacerlo. Y cuando tú recibes esa manifestación de ese don, tú debes de entender que fue conforme a la voluntad del Espíritu Santo, que Él así anheló hacerlo, así decidió hacerlo. Y cuando nosotros recibimos un don, y esto lo digo porque a veces cuando recibimos un don dudamos y nos preguntamos, ¿seré yo o será otro espíritu o será verdaderamente Dios que me está dando esto? Yo no sé si usted ha dudado cuando hay una manifestación de un don en su vida. Por ejemplo, cuando alguien recibe el don de lenguas. Muchas veces la gente dice, es que yo siento el querer hablar en otras lenguas, pero me da vergüenza. O a veces pienso, no seré yo que me estoy inventando las lenguas. Pero a veces sucede eso. Cuando alguien va a dar una palabra de profecía, a veces se pregunta, o incluso a veces no la da, porque se pregunta, ¿seré yo o será mi carne o será mi alma, será otra cosa que me está impulsando a hacerlo? Pero palabra. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame palabra, úsame. Yo quiero profetizar, yo quiero hablar. Y cuando me vino una palabra no la daba, porque me daba miedo, me daba temor errar. Pero cuando me iba de la iglesia, cuando estaba en mi casa esa semana, el Espíritu Santo me estaba hablando. Me decía, no diste mi palabra, no diste lo que te dije.
Y yo le decía, perdóname, ahora sí háblame y lo voy a dar. Y volvía a suceder lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo da un don, es conforme a su voluntad. Y nosotros como hijos de Dios, lo que debemos de hacer como vasos, lo que debemos de hacer es limpiarnos para que ese don fluya sin ningún estorbo. Es irnos perfeccionando en ese don. El don es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Cuando tú ves que un don se manifiesta en alguien, tú vas a ver que el don sí es perfecto, pero la persona no. Es por eso que a veces tú ves que alguien habla, pero no se le entiende. O habla y de repente se corta o de repente sucede otra cosa que uno dice, pero ¿por qué sucede eso? Es porque la persona se va perfeccionando. Se va perfeccionando conforme al don que el Señor le dio. Pero ahí vemos que dice que el Espíritu mismo distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y los dones, los 9 dones, algunos estudiosos, gente que verdaderamente se ha metido en la palabra, a hacer solo algunos versículos de cada don, para así tener quizás como le decía la vez pasada, no es enseñarle algo nuevo, sino recordarle lo que ya ha sido enseñado y otra vez sacar esa palabra a luz. Esa palabra que quizás está en nuestro corazón, pero que por tiempo no ha estado a flote, y que lo que queremos hacer es que esa palabra una vez más se nos recuerde. Amén. Y vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 1 y verso 19, y vamos a estar viendo el don de profecía. El don de profecía, la palabra profecía quiere decir algo antes o predecir, es decir, algo antes que suceda. Por eso oímos las profecías o vemos las profecías que están escritas en la Biblia, y vemos que la profecía muchas veces habla de cosas al futuro, habla de cosas que van a suceder al futuro y viene para dar una luz de lo que va a suceder, o dar una luz también de lo que hay también en el corazón de la persona. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestada atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En la segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Entonces, allí el apóstol Pedro, hablando de la palabra profética que ya estaba escrita, pero quiero tomar esto para hablar acerca de la profecía, que él dice que la profecía es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y la profecía es por eso que muchas veces la profecía va a hablar de cosas que nosotros vemos que la gente no saca a luz, que vemos que quizás la persona, la profecía habla, hijo mío, así te dice el Señor, arrepiéntete, porque yo he visto esto y esto, o he visto que no estás firme, decídete, dice la profecía. Toma una decisión, afirma tus pasos, porque muchas veces la profecía lo que hace es alumbra, el Espíritu Santo por medio de la profecía alumbra los lugares oscuros en nuestra vida, lo que está en oscuridad. Muchas veces la profecía va a venir y va a hablar y decir, hijo mío o hija mía, así te dice el Señor, en cuanto a lo que me has pedido, esto es, yo te he traído a este lugar, o he aquí que yo te estoy abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia preguntándole al Señor, habla, quiero saber si tú me estás abriendo esta puerta o soy yo el que me estoy quizás yendo por un camino errado. Y la profecía va a venir para confirmar lo que Dios está haciendo. Va a venir para alumbrar el lugar que nosotros no tenemos claridad en ello.
la profecía muchas veces viene como una lámpara, una luz del Espíritu Santo y alumbra los lugares oscuros. Es por eso que en medio de la profecía el Señor habla y a veces dice cosas que son vergonzosas para nosotros. Claro, no dice el nombre y una de las cosas que yo le he pedido a los hermanos que profeticen que no digan el nombre de una persona, porque el Espíritu Santo no avergüenza, que mejor no se reserven el nombre. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que alumbra por medio de la profecía, es una lámpara que va a alumbrar lugares oscuros en nosotros. Y el Espíritu Santo puede decir, hijo mío o hija mía, así te dice, así te hablo hoy, obedece, obedece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ve que dentro de nosotros hay conflictos con la obediencia. Entonces el Espíritu Santo muchas veces habla por medio de la profecía para alumbrar los lugares oscuros. Por eso es que cuando se mueve la profecía es bonito escucharla. Por eso que tenemos la costumbre nosotros de guardar silencio y guardar respeto a lo que se está moviendo. Porque queremos oír qué es lo que el Señor quiere hablar, qué es lo que Él está alumbrando. Y por medio, cuando alguien se levanta con profecía, es bueno que nosotros oigamos, pongamos atención y veamos si Dios nos está hablando algo a nosotros. Porque Dios puede, por medio de la profecía, nos puede hablar algo a nosotros. O le puede hablar algo a tu vecino. O le puede hablar algo a algún familiar que tú tienes. Y cuando la profecía viene específicamente para un familiar que tú tienes, tú conoces sus problemas. Y le puedes decir, quizás si tienen la confianza, le puedes decir, Dios te habló, pon atención a la palabra. Fue Dios que te estaba hablando, y la persona, si es sincera, va a decir, sí, verdaderamente Dios me estaba hablando. Pero la profecía viene, vemos aquí, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Primera de Corintios capítulo 14 y verso 24 al 25. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Ahora ahí vemos que el apóstol Pablo, poniendo el orden de la profecía, él habla a los que profetizan y le dicen, si todos profetizan, dice que los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y dice el resultado, y él se postrará y adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero ahí vemos que dice que los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Por eso es que decimos, la profecía es muchas veces una lámpara que el Espíritu Santo alumbra nuestra vida y deja al descubierto los secretos de nuestro corazón. Hay personas que llegan a lugares y tienen secretos en su corazón. Hay cosas guardadas en el corazón. Y Dios levanta en medio del pueblo a alguien profetizando y le dice, hijo mío, así te dice el Señor, esto y esto. Y la persona se da cuenta, ¿no? Hermanos, aunque disimulemos ante la gente porque no queremos que nadie sepa, ¿verdad? Pero nosotros debemos yo no te digo que te sinceres delante de la gente y le digas, oh hermano, sí, Dios me habló y esto, no, pero sincérate delante del Señor. Porque ahí dice que él postrándose adorará a Dios y reconocerá que Dios está entre vosotros. Porque la cosa es de la profecía es llevarnos a reconocer que delante de Dios estamos y no delante de solamente hombres. Porque muchas veces cuando venimos a la iglesia o cuando vienen ciertas personas a la iglesia, quizás no sucede, pero por si ha llegado a suceder, hay personas que llegan a las iglesias y llegan con este pensamiento, diciendo, nadie se va a dar cuenta de lo que yo hago. Y nadie habla lo que yo hago, porque Dios no está entre ellos.
Hay gente que piensa así. O hay gente que viene a este lugar y piensa que es simple. Y a veces la gente piensa, no, Dios no se mueve, Dios no habla, solo son los hermanos, sus emociones, porque realmente no han descubierto lo que hay en mi corazón. Pero por eso es que el Espíritu Santo alumbra los secretos del corazón para que la persona se dé cuenta que está delante de Dios y no delante de los hombres. Que aquí la cosa es delante de Dios y no delante de los hombres. Aquí es agradar a Dios y adorar a Dios y no agradar a los hombres. Aquí lo que debemos de hacer es caminar bien delante de Dios y Dios va a alumbrar los secretos del corazón, no para condenarte, sino para darte una oportunidad de arrepentirte. Porque cuando el Espíritu Santo habla por medio de una profecía y alumbra secretos de tu corazón o pensamientos de tu corazón, lo hace para que te arrepientas. No lo hace para condenarte, pero sí lo hace para advertirte de que Él se ha dado cuenta de lo que hay en nuestro corazón y de que Él mira lo que hay dentro de nuestro corazón, y lo que Él quiere es que vengamos y nos arrepentamos delante de Él, porque es delante de Él que hacemos las cosas. Entonces ahí vemos que dice el apóstol Pablo, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Pero ahí es donde entra nuestra voluntad, nuestro deseo de humillarnos delante de Dios, porque ahí dice, y Él se postrará y adorará a Dios y reconocerá que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero allí vemos que la persona tuvo un cambio de actitud. Algo sucedió en la persona que se humilló delante de Dios. Tuvo un cambio de mentalidad. Pero cuando Dios habla a nuestro corazón por medio de la profecía, debemos de ver que si Dios me está hablando a mí, si, como le decía, nosotros sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. Y si Dios me está hablando a mí, si me está hablando a mi corazón, yo debo tener un cambio de actitud. Debo tener un cambio de mente, como esta persona que dice allí que se postrará y adorará a Dios. Cambio. Porque para eso es la profecía, para darnos la oportunidad de cambiar, de reconocer. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, no, pues yo ya me arrepentí de los pecados que hice antes de venir a Cristo. Sí, pero hay pecados que hacemos ya estando en Cristo. Hay cosas que hacemos ya estando en Cristo. Hay pensamientos, hay murmuraciones, que hay rebeldías, hay tantas cosas que quizás alguien puede tener ya estando en Cristo. Contiendas, pleitos, celos. Y el Señor viene para hablar y para alumbrar eso, para que nosotros tengamos un cambio de actitud, un cambio de mente, para que nosotros reconozcamos a Dios y reconozcamos que es Él el que nos está hablando en su misericordia. Entonces vemos que la profecía viene muchas veces para alumbrar los secretos del corazón, viene para darnos luz en cosas que nosotros no conocemos o no entendemos o no tenemos la claridad en ello. La profecía viene para darnos luz en ciertas cosas en nuestra vida. Vayamos a ver lo que es géneros de lenguas. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, verso 3 y verso 4. El género de lenguas es la inspiración divina de poder hablar lenguas humanas, espirituales y angelicales. Y allí en Hechos capítulo 2 y verso 3 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba habilidad de expresarse. Entonces, cuando alguien habla lenguas,
Es la habilidad que el Espíritu Santo le está dando a esa persona de expresarse en otro lenguaje, porque las lenguas tienen que ver con el lenguaje. Ahora, el lenguaje puede ser un lenguaje natural, un lenguaje de los seres humanos. El lenguaje, el Espíritu Santo te puede dar la habilidad de poder hablar en otro lenguaje. El Espíritu Santo te puede dar la habilidad en hablar en un lenguaje que nunca has hablado. Pero es Él el que da. Y vemos en el versículo 27, en el versículo 7 al 11 de ese mismo capítulo, dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino sobre estos hombres y sobre estas mujeres, les dio la habilidad de hablar en otro lenguaje que ellos no hablaban. Por eso es que se asombraron aquellos hombres y dijeron, se preguntaban, ¿cómo es que los oímos hablar en cada una de nuestras lenguas? Porque son todos ellos galileos y no hablan nuestra lengua, pero ellos los oían hablar en la lengua que ellos habían nacido. Y allí describe todos los lenguajes que ellos hablaban. Hemos oído de testimonios de cómo el Señor, en medio de una congregación, alguien se levanta a hablar en lenguas, hablar en lenguas. Y cuando oímos de un testimonio de un hermano que tomó el lugar, los invitaron a predicar en un lugar, y cuando él toma el lugar, él empezó a hablar en lenguas. Él dijo, el Espíritu Santo me está impulsando a hablar en lenguas, hermanos, y empezó a hablar en lenguas. Y se puso hermoso, ya terminó ese momento de las lenguas y empezó a predicar. Y después de la predicación, ya cuando estaban comiendo con los hermanos, sucedió que una de las personas que estaban allí empezó a hablar con él en otro lenguaje. Y él le dijo, no te entiendo. Y ella no hablaba el idioma que ellos hablaban, no hablaba español. Y le dijo a una de sus amigas, es que yo lo oí hablar y me decía esto y esto y esto en mi lenguaje cuando él subió al altar. Y el Señor da la habilidad, hermanos. Dios da la habilidad. Claro, si uno sabe hablar inglés, no va a decir que Dios le dio la habilidad de hablar inglés, no. Pero Dios da la habilidad, hermano. Dios te puede dar la habilidad, pero es conforme Él da esa habilidad. Ahora, ahí son de lenguas, o dice que son géneros de lenguas. Entonces, las diversidades de lenguas, nosotros sabemos que muchas veces están muchas veces repitiendo una misma palabra, pero el Espíritu Santo no está limitado a eso, porque ahí dice diversidades de lenguas. Entonces, el Espíritu te puede dar más lenguas. Él te puede dar la diversidad, los géneros de lenguas, conforme Él decide dártelo. No es que solamente sea una lengua, sino que Él da géneros de lenguas. Dice el apóstol Pablo, si yo hablare lenguas humanas y angélicas,
pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero lo que quiero ver aquí es lo que dice el apóstol Pablo: si yo hablar en lenguas humanas o angélicas o angélicas. Entonces hay lenguas que son humanas y hay lenguas que son angélicas. Entonces, pero el Espíritu da estas lenguas conforme Él quiere dar la habilidad a cada uno. No es conforme a nuestro deseo, no es para lucirnos. Un don no es para que tú te luzcas, no es para que yo me luzca. Un don no es para que yo sea visto. El don viene con un propósito, como lo vimos con los de Hechos capítulo 2, que el Señor le da, el Espíritu Santo le dio la diversidad de lengua, porque allí había gente que necesitaba que le hablaran en sus lenguas para ver la gloria de Dios, porque ellos se maravillaron. Ellos se maravillaron al ver que el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo, o ellos no sabían que era el Espíritu Santo, pues, pero ellos se maravillaron al ver que estos hombres galileos les hablaban en su lenguaje de ellos. Y se preguntaban por qué lo hacen. Y ya el apóstol Pedro les explica y les habla. Y vemos lo que sucedió cuando el apóstol Pedro predica. Y también están las interpretaciones de lenguas, y dice que esta es la inspiración de parte del Espíritu, o la inspiración divina de interpretar las lenguas que el Espíritu Santo da. Yo me recuerdo de una persona y yo conozco a esta persona. No es algo que me contaron solamente, sino que yo conozco a la persona. Él es un americano, es americano, es un güero. No, él no, nunca estudió el español, nunca fue a clases de español, pero él en su vida ya de adulto, él decide casarse con una mujer hondureña. Y la mujer solo hablaba español, pero ella fue aprendiendo inglés y a comunicarse con él. Pero el Señor la alcanza a ella y la lleva a una iglesia, y era una iglesia grande. Y ellos se sentaban en la iglesia y la hermana siempre quería ir. Y él le decía: ok, entonces interprétame, dime lo que el hermano está predicando, porque me aburre solo llegar y no entender nada de lo que están hablando. Entonces la hermana siempre le decía, siempre le estaba interpretando. Siempre el hermano estaba predicando y ella le daba la interpretación en inglés. Siempre le decía en inglés. Y él llegó el momento que él le dijo al Señor: Señor, yo ya no quiero. Y él le dijo a su esposa: yo ya no quiero que tú me interpretes. Si yo voy a estar en ese lugar, yo quiero que Dios me abra el oído para yo entender el lenguaje. Y sucedió así. El hermano sentado en una predicación, el hermano seguía predicando en español, el que estaba ahí. Y él empezó a ir y entender el lenguaje en español. Y fue el Espíritu Santo el que dio la habilidad. Es el Espíritu Santo el que da la habilidad. Dios puede hacer un milagro así. Quizás nosotros lo hemos visto milagros de esa manera. Pero el Espíritu Santo es el que da la interpretación. Cuando alguien se levanta hablando en lenguas, pero no hay una profecía o no hay una interpretación, Dios te puede dar a ti la interpretación de lo que el Espíritu Santo está hablando a través de otra persona. Dios te puede dar el poder de interpretar lo que Él está hablando en lenguas. Entonces, estos son los dones de inspiración. Veamos los dones de poder. Y acompáñenme a Mateo capítulo 9, versos 18 y 25. Marcos 9, 18 al 25. La fe lo vemos como un fruto. La fe es un fruto del Espíritu. La fe es un fruto que hay en el Espíritu. Pero la fe es algo también que Dios da. Hay una fe que es la fe salvadora, que es la fe que nosotros tuvimos, que Dios nos dio para creer en Él cuando se nos habló el mensaje de la palabra.
Entonces, esa es la fe que nos lleva a creer en el Señor Jesús para nuestra salvación. Y está la fe como un fruto. Pero la fe como un don es la fe salvadora, ni es la fe como un fruto, sino la fe como un don se va a notar, porque la fe como un don es la habilidad o es la seguridad que Dios le da a alguien o la dotación sobrenatural para creer y dar de hecho lo que es imposible para los hombres, darlo de hecho. Y eso es cuando alguien tiene el don de fe. Ahora, no es que nosotros queremos que alguien haga un alarde de fe. Si tú tienes el don de fe, se va a manifestar porque tú vas a declarar algo que es imposible para los hombres y va a suceder. Porque lo declaras bajo el don de la fe. El poder declarar. Lo declaras sin tener ninguna. Pero el Espíritu, no estamos hablando de la fe como un fruto, no estamos hablando de la fe salvadora, sino que estamos hablando del don de fe. Dice, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Verso 22. Muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y el versículo 23 dice, y Jesús le dijo, si tú puedes? Hay otra versión que dice, si puedes creer. Pero aquí en esta versión dice, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaban una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Ahora lo que quiero ver aquí es que dice, cuando los discípulos lo querían expulsar, le dijo, oh generación incrédula, porque no tenían fe. No tenían fe para echar fuera el demonio que estaba en ese muchacho. Y el hombre le pregunta en el versículo 22, pero si tú puedes hacer algo, y el Señor Jesús le contesta, ¿cómo si puedes? Pero le digo que hay otra versión que dice, si crees, si puedes creer esto, si puedes creer esto, todas las cosas le son posibles al que cree, para el que cree. Y el hombre al instante le dijo al Señor Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero allí el que tenía la fe, el don de la fe, era el Señor Jesús. Porque él le dijo, ¿cómo que si crees? Todas las cosas le son posibles al que cree. Pero cuando tú y yo tenemos el don de fe, todas las cosas que bajo el don de la fe van a ser posibles. Como te digo, no es alarde de fe, sino es el don de fe operando en nosotros. Hay un testimonio de unos muchachos que hace años en la India hubo una manifestación de la gloria de Dios, un derramamiento de la gloria de Dios por aquellos lugares. Y hubo una tormenta y el río se había crecido. Y estos muchachos en su
querer creer, en su querer mostrar su fe, ellos van y quieren cruzar aquel río, creyendo y declarando que iba a suceder, que ellos iban a poder cruzar. Y no pudieron cruzar, se murieron en aquel río. Porque no era el don de fe operando en ellos, sino que era un alarde de fe, era un buen deseo de ellos de querer creer. Pero no era que el don de fe se estaba manifestando en ellos. Y por eso es que nosotros debemos de ver que sea el don de fe que esté manifestándose en medio de nosotros. Cuando tú tienes el don de fe, lo que tú declares bajo ese don va a suceder. Es que tú puedas declarar algo sin dudarlo, pero el Espíritu Santo es el que te va a dar la habilidad. Pero muchas veces nosotros nos encontramos como el padre, ¿verdad? Que le dijo, yo creo, pero ayúdame en mi credulidad también. A veces nos encontramos así. A veces nos falta fe. Pero debemos de pedirle al Espíritu Santo, danos el don de fe. Danos el don de poder creer. Danos ese don, la manifestación de ese don de fe. Para cuando necesitamos que se manifieste ese don, podamos declarar las cosas que tú quieres que declaremos y creerlas sin dudar y que sucedan. Pero como le digo, no es un alarde de fe, es un don de fe. No es que nosotros digamos, no, pues yo creo, como algunos dicen, ¿verdad? Acerca de la venida de Cristo y algunos dicen, no, pues yo me voy en la venida de Cristo y le dicen, no, pues ya te presento. No, pues pero por la fe me voy. No vamos a poder irnos por fe. Eso es un alarde de fe. Eso es querer declarar algo que no está ahí, uno no se está preparando, no está accionando en esa fe. Entonces, el don de la fe es aquella manifestación del Espíritu Santo que Él te da, de poder declarar algo y que suceda. Por eso es que el Señor Jesús le dijo, al que cree todas las cosas le son posibles. Juan capítulo 11 y verso 39 al 44 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y déjalo ir. Pero ahí lo que vemos es que el Señor Jesús le dice a aquellos hombres, quitad la piedra. Pero Marta le responde al Señor Jesús, ya hiede. Porque ya alguien dijo, ya hiede, ¿verdad? Pero ya hiede. Le dijo el Señor Jesús, ya hiede. Porque hace 4 días que está ahí en la tumba, pues. Pero el Señor Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Que si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando algo que alguien puede decir, no, pues es que era el Señor Jesús y Él es el verbo encarnado. Sí, pero algo que debemos de entender del Señor, bajo su poder como verbo. Él operó bajo el poder del Espíritu Santo. Y lo que él bajo él tenía el poder de obrar como Dios. Él tenía el poder de obrar como el verbo, en su poder como el verbo, pero él decidió despojarse de eso para no venir al mundo y caminar entre los hombres en el poder como el verbo, sino caminar entre los hombres bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es que él dice en el comienzo de su ministerio, él empieza a leer Isaías, por cuanto me ha ungido el Señor, y empieza a hablar de qué es lo que él va a trabajar bajo esa unción. Y eso es para darnos a entender a nosotros, porque
decir, no, eso mandó a abrir, a quitar la piedra. Claro, creer. Para que nosotros entendiéramos. Por eso es que él dice en una ocasión, y cosas mayores haréis vosotros que estas. Porque era el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que se movía. Eran los dones del Espíritu Santo que se movían. Y cuando nosotros vemos que el Señor Jesús fe resucitara, vemos que hoy en día también podemos tener esa fe. El don de fe no es un alarde de fe, porque si es un alarde de fe, no se va a levantar el muerto. Te pueden traer el muerto y te pueden decir, ora por este muerto, y tú puedes decir, sí, yo tengo toda la fe para que se levante, pero si no es de Dios, se va a quedar ahí. Hay algunos, ¿verdad?, que mandan a orar por los enfermos, los mandan para el otro mundo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo puede dar este don a quien Él quiera. Pero nosotros debemos de anhelarlo. Porque dice el apóstol Pablo, anhelad ardientemente los dones del Espíritu o los dones espirituales. Nosotros podemos tener el don de fe. Nosotros podemos, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, Él nos puede guiar a orar por un muerto y va a resucitar ese muerto. Pero si no es Él, vamos a quedar avergonzados, hermano. Me recuerdo de un testimonio de un amigo mío que él en los principios de su ministerio le trajeron a un muerto y para que él orara por él y resucitara este muerto, porque querían ver, porque ellos creían de que este hombre Dios lo usaba, que creían de que Dios podía usar a este hombre para que ese muerto resucitara. Y él me contaba el testimonio y él decía, qué feo se siente cuando te traen a un muerto, porque la gente está allí no para ver el milagro, está allí para criticarte y para pesarte. Y él me contaba de este. Y no es que se lo trajeron y se fueron todos, no, se lo trajeron y todos lo estaban viendo, a ver si puede levantarlo. Y él empezó a orarle el poder, la habilidad de creerlo. Y él empezó a orar por el muerto y resucitó el muerto. Pero era porque el Espíritu Santo le dio el don. Pero como le digo, él cuenta el testimonio y él dice que qué feo es que la gente está ahí no para ver el milagro, no tanto para ver el milagro, sino para ver cuánto poder tiene uno, para ver si verdaderamente uno hace lo que dice. Porque a veces hay gente así, ¿verdad? Hay gente que quiere ver algo, quiere ver la manifestación de un poder en alguien, no tanto para cambiar, no tanto para ver el milagro que Dios hace, no, sino para simplemente ver si realmente es lo que dicen o si no es. Hay gente que es así. Pero como te digo, si es el don de fe, va a suceder el milagro, va a suceder lo que declara uno. Pero si no es el don de fe, no va a suceder. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver si tenemos el don de fe o si no lo tenemos. Y si no lo tenemos, no empezar a querer hacer cosas que Dios no nos manda a hacer. Amén. Mateo capítulo 11, verso 22 y verso 24. Dice, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el que cree
Le puede decir a este monte, échate de aquí para allá y se va a quitar. Pero ese es el que tiene el don de la fe. Es el que tiene ese don para creer. Y el don de la fe no se va a manifestar, hermanos, como le dije, la fe no se va a manifestar para decir, para que nosotros lleguemos a un lugar y digamos, ok, hermanos, aquí voy a darles un... No, el don de fe se va a manifestar conforme a la que hay. Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo manejo de aquí para California, me encuentro con varios montes. Y nunca me pongo a decirle al monte, trasládate de aquí para allá, porque hay carreteras, pues, para cruzarlos. Pero si hubiera una necesidad que alguien está caminando y necesita que ese monte se traslade, si el Espíritu Santo le da el don de fe, se va a trasladar. Pero a veces nosotros queremos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque no conoce a la gente de la cual hablo, ¿verdad? Y nunca la va a conocer porque están en otro lugar. Había una persona que había viajado a cierto estado de este país, y en aquel estado el Señor, ella había recibido algo de parte de Dios. La persona lo cuenta así, no, yo no lo estoy afirmando, la persona lo cuenta así, que ella recibió algo de parte de Dios. Y en el viaje en el avión de regreso al estado donde ella es, en ese avión ellos iban, ya sabe, a las alturas que va el avión, y en aquellas alturas, ella orando, empezó a pensar, quiero pedirle al Señor que este avión se vaya de pique para mostrar el poder, para mostrar el poder que Dios me dio. Y eso es lo que le digo, el don de fe no se va a manifestar para lucirnos. Si ella hubiera pedido que ese avión se fuera de pique y se fuera de pique, ese avión iba a chocar, porque Dios no nos usa para lucirnos. Es conforme a la necesidad. Y no lo pidió, pues no oró para que se fuera de pique ese avión. Pero a veces la gente piensa de esa manera. A veces la gente piensa, no, pues tengo este don para que vean que verdaderamente aquí sí hay poder. Para que vean la unción voy a manifestar el don. Y no es así. Es conforme a la necesidad. El don de fe se va a manifestar conforme a la necesidad. Por eso le digo, si usted va a California y se encuentra con la primera montaña allí por Prim y se empieza a reprender o a querer trasladar esa montaña, no se va a mover, hermano, porque no hay necesidad de que se mueva. Ahí tiene que permanecer, ahí está la carretera, solo siga manejando y va a cruzar ese monte. Pero el don de fe es algo maravilloso, hermanos. Es algo que alguien puede declarar algo y va a suceder. Yo me recuerdo de un amigo, yo tengo un amigo que esta persona declaraba las cosas y sucedían. Él lo declaraba y sucedía lo que él declaraba. Y a veces lo oíamos y decíamos, que esta persona a veces se emociona de más. Yo pensaba así, ¿verdad? A veces son sus emociones, pero yo miraba que sucedía lo que él declaraba. Y él declaraba algo que para nosotros era imposible, porque mirábamos la situación de las cosas y llegaba a suceder lo que él declaraba. Pero ese mismo don que él tenía, llegó un momento en el que él me dijo, Jorge, me acuerdo que yo declaraba las cosas y ahora veo que yo declaro y no sucede. Porque los dones tenemos que entender que los dones se pueden ir apagando. Los dones los podemos ir descuidando. Y nosotros es nuestra responsabilidad, y lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya el tiempo pasó, cuidar el don que Dios nos dio. Quizás Dios te dio un don a ti y cuida la responsabilidad de ese don. Mantener el fuego de ese don avivado. Quizás Dios te dio el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad.
Pero es nuestra responsabilidad ver que no descuidemos el don que Dios nos da. Ver que no haya un descuido en cuanto al don que Dios nos da. Voy a pedirte que te pongas de pie. Gracias, Jesús. Si quieres levantar tus manos, cerrar tus ojos.